Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a explorar un documento bastante curioso, ¿verdad? Con una idea central que llama la atención, salir de la frecuencia de la torre. Y ojo, no habla de un sitio físico, nada de eso. Más bien de una influencia, bueno, como invisible, que según este texto pues opera a nuestro alrededor. Nuestra misión hoy es desgranar esto, ver qué significa, según el documento claro, cómo dice que funciona esta frecuencia y sobre todo qué pasos propone para, bueno, para desconectar. Vamos a analizar sus ideas, sus hipótesis, tal como las presenta el texto. Venga, vamos a meternos en ello. Exacto. La premisa base del texto, para empezar, es que habría un cierto control que funciona a nivel frecuencial. No es algo físico, no es una imposición directa. Se describe más como algo que se induce y que depende, fíjate, de que la persona, sin saberlo muchas veces, esté emitiendo en una banda compatible. Ya sintonía, por decirlo así, para funcionar. Justo. La idea clave que plantea es que se usaría la propia frecuencia del individuo para, bueno, para facilitar ese acceso o esa influencia. Entendido. Entonces, a ver, ¿cómo define exactamente el documento esta frecuencia de la torre? ¿Qué características le da? Pues mira, el texto la llama frecuencia dominante y añade que estaría siendo manipulada. La sitúa en un rango muy específico, entre 6,66 y 7,83 Hz, que es, bueno, es interesante porque está muy cerca de la resonancia Schumann natural. La resonancia Schumann, el latido de la Tierra, ¿no? Que se menciona a veces. Eso es, de forma sencilla, ¿sí? Como el pulso electromagnético base del planeta. Y según este escrito, es justo en esa franja, en esa vibración, donde operarían cosas como el miedo sutil, la angustia colectiva, esa dependencia de lo que nos cuentan desde fuera, las narrativas externas, y un bucle emocional que se repite. O sea que, según esta visión, uno conectaría con eso casi sin querer, al pensar sin cuestionar mucho, al consumir lo que te ponen delante sin elegir, o al sentir miedos que igual ni son tuyos. Precisamente. El documento viene a decir que cuanto más tiempo pasas en esa sintonía, pues más predecible te vuelves, más manejable, digamos, dentro de esa dinámica que describe. Es una perspectiva, bueno, cuanto menos, llamativa. Y si alguien quisiera, siguiendo la lógica de este texto, claro, ¿cómo podría dejar de sintonizar? ¿Qué pasos propone? Aquí es donde se pone interesante, ¿no? Sí, aquí detalla un proceso bastante concreto. Lo estructura en varias fases, digamos. La primera la llama interrupción radical. Sugiere eliminar durante 3 días seguidos ciertos estímulos que el texto directamente asocia a esa frecuencia. ¿Qué tipo de estímulos? Pues mira, noticias constantes, el flujo incesante de redes sociales, comida muy procesada, el uso de pantallas justo antes de dormir, el ruido ambiental continuo. Vaya, bastantes cosas del día a día moderno. Sí. La lógica que presenta es, bueno, es bastante directa. Reducir el ruido externo, bajar ese volumen, para permitir que emerja una señal interna más clara, como limpiar el canal. Una especie de reseteo sensorial, podríamos decir. Y después de esos 3 días de interrupción, ¿qué viene luego? Orgánica. Y aquí sí que menciona acciones muy específicas. Por ejemplo, caminar descalzo sobre la tierra, sobre hierba, roca, buscando ese contacto directo con el campo terrestre. El famoso grounding o earthing. Algo así, sí. También menciona practicar la respiración coherente. Pone el ejemplo de inhalar contando hasta 5 y exhalar contando hasta 5, buscando, dice, alinear corazón y campo energético. Y también dedicar tiempo al silencio, pero un silencio sin objetivo, sin intención, como para reiniciar la percepción. Entiendo. La idea subyacente parece ser no tanto limpiar como cambiar de dial, ¿no? Salirse de esa banda frecuencial concreta. Exacto, no es solo quitar lo malo, sino sintonizar activamente con otra cosa que considera más orgánica, más propia. ¿Vale? Esa es la parte como más física, más sensorial. Pero creo que el texto iba más allá, ¿verdad? Mencionaba también patrones internos. Sí, totalmente. El tercer punto es clave. No alimentar el bucle energético inducido. Y aquí es interesante porque postula que esta frecuencia no se nutre tanto del miedo grande, del pánico, sino más bien de lo que llama él microdesgaste diario. Microdesgaste diario.
¿A qué se refiere con eso? Pues a esas pequeñas cosas, la culpa difusa, esa que no sabes bien de dónde viene, la indecisión crónica, el darle vueltas a lo mismo, el conflicto mental constante, el run-run, la distracción permanente. Claro. Como pequeñas fugas de energía constantes. Justo. Y la sugerencia aquí es que elegir conscientemente no reaccionar de forma automática a estos impulsos, bueno, pues corta esa línea de alimentación. Dejar de darle de comer a ese bucle. Parece que el hilo conductor de todos estos pasos es una especie de recuperación de autonomía, ¿no? Tanto frente a lo externo como a las propias reacciones internas automáticas. Y había un último paso. Sí, el cuarto, que es como la culminación de todo el proceso. Cambiar el emisor, no buscar salir. La idea que expone es, a ver cómo lo explico, que este supuesto control frecuencial funciona mejor mientras tu atención está puesta fuera, esperando que algo externo cambie o intentando luchar contra algo externo. Como si la lucha te mantuviera enganchado. Algo así. Entonces, el texto propone que al enfocarte en cultivar y vibrar desde tu propia elección consciente, desde la coherencia interna, desde una menor dependencia de la validación o la narrativa externa, pues simplemente dejas de estar en el canal que esa frecuencia puede rastrear o influenciar. No se trata de pelear por escapar, sino de cambiar tu propia emisión, tu propia vibración. Vale, creo que pillo la idea. Modificar tu propia señal para volverte invisible o inaudible para esa otra frecuencia. Exactamente. Dejas de ser compatible con esa banda. Entendido. Y entonces, desde la perspectiva de estos escritos, ¿cómo podría una persona, notar o saber si sigue sintonizada o si ha conseguido esa desintonización? ¿Da el texto alguna pista, alguna señal? Sí, habla de lo que llama detectores clave. Como indicadores, ¿no? Señales de que sigue sintonizado serían, por ejemplo, reaccionar a las cosas casi sin darte cuenta, de forma automática, o buscar aprobación externa constantemente, casi por defecto, o sentir esa culpa difusa sin motivo aparente. Reacciones y estados muy comunes, la verdad. O percibir una calma interna, inexplicable, ¿sabes? Una calma que no viene de que algo bueno haya pasado fuera, sino que simplemente está ahí. Describe un cambio que se siente, un cambio palpable en el estado interno. Interesante esa distinción entre la calma que viene de dentro y la que depende de circunstancias externas. Sí, es un punto central en la descripción de esa desintonización. Así que, en resumen, lo que este documento propone, en esencia, no es tanto una elevación espiritual, como se entiende a veces, no, sino más bien es como apagarse selectivamente en el canal de la torre. Desintonizarse. Apagarse para esa frecuencia. Eso es. Volverse inaudible para esa frecuencia externa. ¿Cómo? Pues vibrando desde un núcleo propio, desde tu centro, sin entrar en ese bucle repetitivo de drama o miedo, que según el texto es lo que caracteriza y alimenta a la torre. Muy claro. Y esto nos deja con una última idea para darle vueltas, ¿no? Una reflexión que surge de la propia lógica del documento. Si uno lograra esa desintonización, ese volverse, como decías, inaudible para lo externo, ¿qué podría implicar, entonces, el volverse plenamente audible, pero solo para uno mismo? Buena pregunta. ¿Qué tipo de escucha interna se abriría, se potenciaría, si ese ruido externo cesara o ya no te afectara? Es, algo en qué pensar, desde luego.